tributaria, ya que se están poniendo en marcha dos leyes fundamentales, como son la Ley Orgánica de Justicia Económica y Generación de Empleo y la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que se introduce interesantes e impactantes reformas que van a afectar no solamente a las empresas, sino también a las personas naturales. En este sentido, la primera de estas, que es justamente la que vamos a abordar en este conversatorio, se registró oficialmente el 20 de diciembre del 2023 y establece medidas innovadoras destinadas a impulsar la economía del país y fomentar la creación del empleo. Esta ley busca establecer medidas que fomenten el desarrollo sostenible y la creación de nuevos puestos de trabajo, enfocados sobre todo a los jóvenes. Durante este conversatorio abordaremos algunas de estas medidas destinadas a promover la justicia económica, abarcando aspectos como incentivos fiscales, programas de desarrollo económico, promoción de inversión, estímulos a la innovación y, en general, mejoras a la competitividad empresarial. Voy simplemente a decir algunos de los elementos más relevantes de esta ley, que tiene que ver con excepciones de impuesto a la renta, cambios en la devolución del IVA, tarifa cero en bienes de zona franca, aplicación de 0% en IVA a alojamientos turísticos, entre otros. Realmente son los expertos los que nos van a comentar desde el punto de vista académico y empresarial cómo esta reforma va a afectar a las empresas. Quiero darle la bienvenida al magíster y CPA Carlos Paredes, él es máster en Economía, asesor contable de varias empresas de la ciudad de Guayaquil y también propulsor de programas de grado y posgrado de varias universidades, entre esas la nuestra, Universidad Católica de Guayaquil. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia. También virtualmente tenemos al economista Marlon Maya Orellana, PhD en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Hacienda Pública, Administración Financiera Tributaria, máster en Relaciones Internacionales Aplicadas, consultor y perito tributaria, profesor de programas de grado, y también colaborador de nuestros programas de maestría. Muchas gracias, Marlon, por estar presente virtualmente. Bien, vamos a darle paso al CPA Paredes para que nos dé su presentación acerca de cómo estas reformas tributarias van a afectar a las empresas y en general a todos los sectores. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes director, buenas tardes Mercedes y a todos los que están presentes y los que no están viendo. Ante todo, esta ley de eficiencia económica y generación de empleo la vamos a tratar desde tres puntos. Desde tres puntos. Primero, que es la generación de empleo. Segundo, el incremento de recaudación fiscal. Y el tercer punto, que es básicamente incrementar la innovación, la inversión. Muy bien. Estos son los tres hilos conductores que básicamente tiene la ley, ¿no verdad? Entonces vamos primero con la generación de empleo. La ley estipula que si se contratan a personas entre 18 y 29 años, pues van a tener una deducibilidad adicional de un 50%. Es decir, en eso estamos nosotros, porque nuestros estudiantes, creo que cuando se gradúan, no tienen más de 30 años. Por lo tanto, van a tener ese beneficio, una oportunidad, pues al contratar a un estudiante o contratar a cualquier persona menor de 30 años, pues le sirve su sueldo y salario como gastos. Y adicionalmente a la base tributaria le va a deducir el 50% del sueldo y salario dado a esta persona. ¿No es verdad? Entonces es bastante atractivo para las empresas crear nuevas fuentes de trabajo y contratar básicamente jóvenes, lo cual es una gran oportunidad para nuestros estudiantes. Otro que también está dentro del 50% adicional son para las personas que tienen juicio de alimentos. Pues bien, al tener un juicio de alimentos y no tener trabajo, imagínense el problema social que ocasiona. Entonces, para que lo contraten a estas personas, se dan estos incentivos también. Es decir, para las personas que tienen juicio de alimentos. Otro también para aquellas personas que hayan estado presos y no hayan tenido sentencia condenatoria. Es decir, hasta pudieron haber sido inocentes, estuvieron presos. Entonces, de esta forma se los ayuda a ellos también para que puedan conseguir un empleo. Quiero hacerle hincapié que no es por un reemplazo, por un trabajo, es por una plaza de trabajo nueva que se da estos incentivos.
Ahora también existen adicionalmente un 75% por crear nuevas plazas de trabajo para las siguientes personas. O sea, un 75%, no el 50%, sino un 75% adicional, lo cual es muy bueno. Pero sin embargo, nosotros como universidad privada, si nos pone a pensar en nuestros estudiantes, ya que el 75% se le da a los que sean estudiantes de entidades públicas, como por ejemplo una universidad, egresados por ejemplo de una universidad o graduados de una universidad pública. Ellos tienen un 75%, lo cual es una amenaza para nosotros. Porque un empresario que tenga 2 carpetas para contratar a alguien va a encontrar que el uno me da un 75% de deducibilidad sobre el total que le pago y el otro va a tener solamente un 50%. Entonces yo creo que ya en este caso las universidades ya deben comenzar a hacer, especialmente las privadas, deben comenzar a hacer casas abiertas, mostrar las capacidades de nuestros estudiantes. Yo veo que ya se está haciendo con los chicos del área de tributación, ¿no? Que ya hay la relación con la sociedad y que se le da charla a los diferentes, pues es una forma de que nuestros estudiantes se vendan, lo cual me parece muy atractivo, porque tener esas desventajas hay que mitigarla. Si no podemos mitigar sería esa situación. Otra que tiene también el 75% son para aquellos que básicamente han sido privados de la libertad por más de un año. Entonces tiene un 75% adicional, el cual cuando salga puede aplicarlo o mientras está preso puede ocuparlo su cónyuge o su unión de hecho. No, entonces tienen el 75%. Pues bien, también en el área agrícola y de la construcción, pues no sé si habrá alguien de aquí del área de la Facultad de Agricultura o habrá alguien de arquitectura, de ingeniería civil, incluso de cualquier área que vaya a trabajar a estas compañías, ¿no es verdad? Van a tener un 75% de deducibilidad, porque trata de fomentar justamente que estas compañías agrícolas como de la construcción, que son las que más mano de obra dan, pues tengan ese beneficio tributario. ¿Sí? Entonces, las facultades, nuestros estudiantes que vayan a trabajar a estas áreas, pues van a tener un 75% de deducibilidad de esas empresas. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a la parte que tiene que ver con el incremento de recaudaciones, creo que más interesante es ver los beneficios que tiene la ley, ¿no es verdad? Entre los beneficios que tiene la ley, tenemos, por ejemplo, algo adicional que es para básicamente los discapacitados, las personas con discapacidad o que tengan estas enfermedades raras o huérfanas. Pues bien, aparte de la deducción que ya tenían, ¿no es verdad? Que era igual a 2 salarios, a 2 fracciones básicas de grabada, y eso lo multiplicaban por la tabla donde contan los porcentajes. Aparte de eso, le han creado algo adicional, que es la rebaja. Pues ahora el anciano, o perdón, el discapacitado, no solamente el discapacitado, sino también las personas que tengan a cargo un discapacitado o una persona que tenga estas enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, también puede aprovechar eso. Y de esa manera puede utilizar ese beneficio donde le indica que el total de sus gastos puede utilizar el 18% del menor valor, por supuesto, del total de sus gastos o de las 100 canastas básicas. En este caso creo que la canasta básica está en 780 y pico, ir a 790, ¿no es verdad? Que si nosotros vemos 790 por 100, estamos hablando de $79,000, que multiplicado por 0.18 va a tener una rebaja bastante significativa. Es decir, yo diría que ya no va a pagar impuesto a la renta. Sería raro que llegue a pagar, tendría que tener cuánto. Entonces, es un beneficio para este tipo de personas. También tenemos, me decía que le interesa lo del turismo. Pues el turismo va a estar muy beneficiado con esto. ¿Por qué? Si usted, hay estudiantes que ya que han creado y otros que están creando, por ejemplo, negocios internacionales, veo alumnos que están creando sus empresas en el área de turismo. Pues bien, ahora van a tener beneficios tributarios, como por ejemplo, primero, van a tener
7 años de no pagar impuesto a la renta. El primer punto, o sea, van a estar exentos de impuestos durante 7 años. Adicionalmente, van a poder aplicar la devolución del IVA por, ¿cómo le puedo decir? La devolución del IVA por el alojamiento que vengan del exterior. Es decir, si viene un extranjero, se aloja en el hotel, van a tener esa devolución de ese IVA. Y adicionalmente, esa empresa de turismo podría aprovechar de utilizar ese crédito tributario no compensado justamente por el IVA 0%, entonces tiene compra e importaciones que no se compensaron, pues la ley ahora le permite utilizarlo como crédito tributario por esos valores no compensados. Es decir, lo podrá utilizar para pagar el impuesto a la renta, lo podrá utilizar para pagar, o simplemente puede pedir devolución al servicio de renta interna por esos valores. Entonces vemos que sí hay bastantes incentivos. Tenemos, tenemos, por ejemplo, la estabilidad tributaria. ¿Qué quiere decir esto de estabilidad tributaria? Bueno, por 5 años, una persona puede beneficiarse de la estabilidad tributaria o una empresa pagando 2 puntos más. ¿Cómo así? Bueno, es que ante todo el reglamento aún no ha salido, pero ya le podemos dar nuestra interpretación, que puede ser, por supuesto, errada hasta que salga el reglamento. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Si pago el 25, voy a pagar el 27. Claro, pero con esta época de incertidumbre, que no sabemos si el banano va a ir o no va a ir a Europa, si las flores ahora en Canadá. Entonces, a la final el Estado tendrá que buscar otra forma de recuperar ingresos y lo más seguro es que sube el impuesto a la renta. Si usted se escogió a ese 27%, si sube el impuesto a la renta al 30, al 33, usted va a seguir pagando el 27. Eso es lo que se conoce como estabilidad tributaria. Tenemos otro punto que es la residencia fiscal. La residencia fiscal, básicamente se pueden acoger a este beneficio y es por 5 años aquellas personas extranjeras que hagan inversiones por $150,000. O sea, que compre sus bienes o lo ponga en activos productivos, $150,000, o que tengan ingresos iguales o superiores a $2,500 mensuales. Es decir, ¿cómo así esto de la residencia fiscal? Bueno, aún no está el reglamento, pero le podemos dar una interpretación a esto. La residencia fiscal, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que hace? Es decirle, bueno, señor, usted está en el Ecuador, tiene ingreso en Ecuador, y esta parte que usted lo tiene como residencia fiscal, a la final no va a tributar. Entonces, es muy importante ver este incentivo. Tenemos las compañías foráneas. Pues en las compañías foráneas, ¿qué es lo que nos exige para tener este beneficio? Que uno de los accionistas tenga por lo menos el 25% del paquete accionario y que esta compañía debe estar en el exterior y que su impuesto a la renta sea igual o inferior al 60% del valor del impuesto a la renta. En este caso, nuestro impuesto a la renta es el 25%. El 60% sería el 15 puntos, por lo tanto, debería ser inferior al 10%, o puede ser menor, ¿no es verdad? Entonces, estas compañías, esto sería lo que se conoce como compañías foráneas, controladas. Otro sería zonas francas. Muy bien, en lo que tiene que ver con zona franca, el primer año va a tener una exoneración del impuesto a la renta de un 5% y luego en los 5 años iría a un 15%. Otro beneficio que tiene es que la tarifa por lo que ellos importan va a ser 0% de la tarifa del IVA, 0%. Adicionalmente, estos señores, estas empresas, no pagarán lo que tiene que ver comercio exterior. Cuando hablamos comercio exterior, hablamos de nuestra liquidación de aduana. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos el valores, que no son otras cosas que los aranceles, y el FODINFA. Es decir, no van a pagar estos impuestos. ¿Sí?
Entonces, este tipo de empresas en zona franca tienen dos beneficios. Primero, el impuesto a la renta. Y segundo, tenemos la parte del IVA, ¿no verdad? Luego tenemos el turismo, que ya lo hablamos. Básicamente, para hacer turismo, usted va a estar exonerado por 7 años. Pero para que esa inversión sea acogida, usted tiene que tener una inversión de $100,000. De $100,000 y que de ese valor, el 10% se ha dedicado al turismo rural. ¿Sí? Pues les dije, el turismo va a tener una ventaja, que el alojamiento de personas extranjeras básicamente va a ser con tarifa cero. Y como les dije, va a poder compensar esos gastos. Eso es en la referente a incentivos. Permítanme un segundo. Vamos a tener también el proyecto proyectos inmobiliarios. Pues bien, cuando tengamos proyectos inmobiliarios, vamos a tener una ventaja, porque vamos a tener básicamente que todas las adquisiciones que se realicen, sean local o importadas, van a tener objeto, van a estar sujetas a la devolución del IVA. Ahora, para hacer esa devolución del IVA, tienen un plazo máximo de 90 días. Y adicionalmente, cuando le devuelven el SRI, a diferencia de las otras devoluciones que le paga interés, para esto no va a haber pago de interés. ¿Sí? No va a haber pago de interés. Y adicionalmente no le van a pagar en efectivo, sino con notas de crédito desgravadas. El renting o arrendamiento mercantil. Bueno, todo lo que tiene que ver con arrendamiento de carros híbridos, van a estar exentos del IVA. ¿Sí? Todo lo que tengan que ver con carros híbridos. Y los costos y gastos que generan estos carros, ¿no es verdad? Va a ser un gasto deducible. Y van a estar exentos del IVA. O sea, va a tener dos beneficios. Uno por la parte de impuesto a la renta y otro va a ser básicamente por el IVA. Eso es básicamente en lo que tiene que ver con energía renovable y gas verde. Pues bien, estos tienen un beneficio, que no van a pagar impuesto a la renta por 10 años, lo cual es bastante significativo, que la persona que quiere invertir en esto sabe que no va a pagar impuestos a su empresa por 10 años. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver la parte que tiene que ver con las multas, el incremento de la recaudación. Pues para eso, de incremento de recaudación, vamos a tener primero la remisión tributaria. ¿Qué es esto de remisión tributaria? Básicamente, si usted paga obligaciones hasta el 2023, pues bien, no va a pagar ni intereses, ni multas, ni recargos. Simplemente va a pagar el valor que corresponde. ¿Sí? Luego tenemos la condonación de otras, bueno, la condonación de otras deudas. Estos son más para los organismos que pueden aplicarlo, tienen 45 días hábiles para poderlo aplicar, como son los municipios, las prefecturas, en fin. Y también eso podrían aplicarlo la ATM, el IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Crédito Estudiantil, la banca pública. La banca pública también puede aplicar esto, pero depende de ellos, en este caso del último, ¿no? De lo que se pueden coger. Tenemos la autorretención de los grandes contribuyentes. Muy bien. ¿Qué es eso de la autorretención de los grandes contribuyentes? Como ustedes saben, los grandes contribuyentes son los que pagan más impuestos. Y bien, si alguien pagaba, digamos, vamos a hacerlo en cifra pequeña, $1,200. Lo que ya no lo va a pagar anualmente, sino que lo va a pagar de forma mensual. Ellos mismos se van a autorretener. Es decir, si es 1,200, dividimos para 12, va a ser $100 mensuales. Estoy hablando en términos pequeños porque son millones en realidad. Esto, ¿qué le va a ayudar al Estado? Que va a tener flujo para poder desempeñar. No lo va a tener en el mes de abril, sino que lo va a tener todos los meses.
¿sí? Y ellos van a tener, por supuesto, ellos no se van a hacer sus retenciones. Tenemos también el aumento de sanciones. Pues bien, ¿qué pasa con las personas que no emiten comprobante de venta? Pues bien, ahora van a ser castigadas o sancionadas o no entregan los comprobantes de venta. Van a ser sancionadas con un salario de 470 hasta 30 salarios básicos, que son 460 por 30, ¿no verdad? ¿Qué pasa con aquellas personas que omiten en su declaración patrimonial ingresos o activos? Van a pagar el 2% por el ingreso o el activo que han omitido por mes o fracción de mes. Claro, como no pueden superar, por supuesto, el 10%, sea del activo o del ingreso correspondiente. La bancarización. Bueno, este es algo importante. Antes era $5.000 para bancarizar. Luego bajó a 1.000, ahora está en 500. Es cierto que ¿quién de nosotros va con $500 a hacer compra? Por lo general no, llevamos nuestra tarjeta. Pues bien, lo que busca esto es que todo se bancarice para evitar el lavado, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué pasa? No me prohíbe que yo compre en efectivo. ¿Qué tal si tengo la empresa X y va y compra $1.000? No pasa nada, sino que no será un gasto deducible. No será un gasto deducible, será un gasto no deducible y se va a sumar a la fracción, a la base imponible y va a pagar más impuestos. Segundo, el hecho de que haya comprado un valor superior a $500, ese IVA no lo podrá utilizar como crédito tributario. Se va a tener dos perjuicios. Entonces, es muy importante que ya nos acostumbremos a utilizar nuestra tarjetita de débito, de crédito o hacer transferencias, ¿no es verdad?, para aplicar la bancarización o emitir un cheque. Tenemos la publicidad de alimentos preparados con contenidos ultraprocesados. ¿Qué pasa con esto? Estas compañías que tienen este tipo de elaboración de este tipo de alimentos no podrán utilizar como gasto no deducible la publicidad, ¿sí? Entonces, todo para ello va a ser gasto no deducible. Pero, sin embargo, puede ser una empresa que tenga diferentes actividades. ¿Qué tal si tiene la actividad, digamos, si tiene venta de bienes? ¿Y qué tal si tiene ventas de servicios que no tengan que ver con esto de alimentos ultraprocesados? Bueno, puede acogerse a la deducibilidad en la parte proporcional que corresponda a cada uno de estos servicios. ¿Cómo lo mediría? Bueno, del total de mis ingresos, veo cuáles son por cada cosa y voy de esa forma a utilizar el gasto que estoy aplicando, ¿no verdad? Bueno, los operadores de pronóstico deportivo. Los operadores de pronóstico deportivo van a tener que pagar el 15% de impuesto a la renta sobre el total de sus ingresos. Por supuesto, pueden rebajar los premios entregados siempre y cuando haya hecho la respectiva retención en la fuente. Porque si no, esos premios no hicieron la retención en la fuente, no lo pueden elaborar. ¿Qué pasa con los operadores pronósticos del exterior? Tienen que sacar su ruta, en primer lugar, y tienen que designar a un apoderado. Listo. Como ustedes saben, anteriormente los vehículos tenía una base de $35.000. Si usted compraba un vehículo, no sé, de $29.000, toda la depreciación era gasto deducible y todo lo que genera en él, la póliza. Pero ¿qué pasaba si yo compraba un vehículo de $70.000? Los 35.000 eran deducibles y los otros 35.000, gasto no deducible. La depreciación por la diferencia va a ser un gasto no deducible. ¿Y qué pasa por el seguro que yo colocaba? Esa póliza de seguro era un gasto no deducible. La gasolina que le ponía ese carro, gasto no deducible en el porcentaje del 50%, ¿no verdad? ¿Y qué pasaba con el mantenimiento de ese carro? Pues el mantenimiento era deducible en un 50% porque
era la parte que excedía. Siempre hay que sacar la parte proporcional, que excede como gasto deducible, y eso se le aplica a todo lo que incurra en ese vehículo. Pues en la actualidad, los carros que pasan los 35.000, todo es gasto no deducible. Es decir, va a golpear bastante a esas empresas que tienen varios gerentes, le dan un carro, pues si la empresa paga el mantenimiento de todos esos carros va a ser gasto no deducible y todo eso se va a sumar a la base imponible y va a pagar el 25% de impuesto a la renta. Bueno, de esto se va a quedar exento, ¿qué cosa? Va a quedar exento, por ejemplo, los híbridos. Los carros híbridos no entrarían no pagarían ese impuesto a la renta por el exceso. También los carros blindados. Bueno, esos los carros blindados, los que están en el área tributaria saben que eso fue un error del ente tributario, porque los carros blindados que superan eso están exentos, pero fue por un error y hay un vacío legal. Y por ese vacío legal todo el mundo lo utiliza. Sale un carro blindado y aprovecho todo como gasto deducible. Pero fue un error, porque lo quería decir carro blindado de transferencia de valor. Pero bien, mientras renta no corrija eso, sigue quedando un vacío legal. Y bueno, cualquier duda que tengan, con todo gusto, me hacen saber. Muchísimas gracias, Carlos, por su presentación. A manera de resumen, Carlos nos presenta su visión desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista empresarial acerca de la aplicación de la ley, señalando que está enfocado en 3 elementos: generación de empleo, recaudación fiscal y aumento de inversión. Dentro de la generación de empleo se destaca el impulso a la creación de nuevos puestos de trabajo y contratar a jóvenes, 18 a 29 años, esto provocando una deducibilidad adicional del 50% del salario dentro de la base tributaria. También se señala acerca de las personas que tienen juicio de alimentos y que al contratarlos también podemos deducir el 50%. Y también vemos ahí un tinte social, ¿no? Ex-PPL sin sentencia ejecutoria. Estas personas que normalmente a veces tienen problemas para conseguir trabajo, como a través también de la ley, se busca la inclusión de estos ex-PPLs en estos nuevos puestos de trabajo y que de alguna manera se puedan las compañías deducir el salario de la base tributaria. También nos hace esta analogía de cómo ese 50% podría ser 75% si el graduado viene de una universidad pública, lo cual nos invita a nosotros como academia a generar estrategias de alguna manera para poder hacer que las empresas contraten a nuestros graduados, siendo graduados de una universidad que no es pública, sino una universidad privada, porque evidentemente desde el punto de vista empresarial pesaría más una deducción del 75% y no del 50%. Por otro lado, destacó el fomento a el sector agrícola, de la construcción y también de manera específica al sector turístico. Nos habló de la exoneración de 7 años de impuesto a la renta en las nuevas empresas que se crean justamente de este sector y también en la deducibilidad del IVA, pero al 100% de hospedaje extranjero, ¿no es cierto? Señalamos también el beneficio para discapacitados, enfermedades huérfanas, la estabilidad tributaria, es un poco en el contexto en el cual nos desarrollamos, que realmente no sabemos si nos van a aumentar los impuestos, y el tema de la estabilidad tributaria que involucra un 2% adicional del impuesto a la renta, y que bueno, si una empresa se acoge a esa estabilidad tributaria, de alguna manera no se vería afectada por esa fluctuación. Dentro de la parte también de inversión, el fomento a los proyectos inmobiliarios a través de algunas deducciones tributarias. Yo pensaba cuando usted hablaba de la devolución del IVA de los carros híbridos, eso también tiene que ver con el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, un poco que las personas comiencen a migrar hacia el consumo un poco más responsables. Hablamos también acerca de todas las estrategias que está desarrollando el CRI para la recaudación, hablando de remisión tributaria, condonaciones, esto es particular para los gobiernos autónomos y entidades gubernamentales como el ICE. Y bueno, las sanciones que se establecen, como por ejemplo la omisión de los activos, 2% del activo omitido, la entrega de no comprobantes de venta, que viene de un salario básico hasta 30 salarios básicos, y bueno, algo también importantísimo y que creo que nos afecta a la mayoría de nosotros, el tema de la bancarización, que de alguna manera esta ley busca impulsar que los fondos sean transparentados para evitar el tema de lavado de activos, y también que hagamos uso de estas herramientas digitales o estas herramientas formales de la banca, y que el monto mínimo es $500. Eso a manera de resumen, muchas gracias.
Ojalá haya tomado buena nota. Y bueno, si tenemos alguna pregunta del público presente o del público virtual, por favor, estamos atentos. ¿Tenemos? ¿No? ¿No tenemos ninguna pregunta? Bien, muchísimas gracias, Carlos. No se me vaya a quitar, no se me vaya. Vamos ahora a pasar con Marlon. Marlon, ¿sí me escuchas? Por supuesto, muy bien, Mercedes. Todo fuerte y Gracias. claro. Bueno, Marlon, te voy a dar paso para que des tu presentación. Adelante. Bueno, Carlos ya se adelantó y muy bien su presentación respecto a la ley orgánica para eficiencia económica y generación de empleo, pero no olvidemos algo, ¿no? Todas estas reformas que se hacen en materia tributaria, correspondiente principalmente en temas del impuesto a la renta, tienen que hacerse dentro del periodo fiscal, ejercicio fiscal 2023 que rigen a partir del 1 de enero del 2024. Y cuando Carlos comentaba esta ley que fue publicada en registro oficial en diciembre, efectivamente, fue publicada en diciembre para que rija a partir del 1 de enero de 2024. Pero nos olvidamos de otras leyes también muy importantes del año 2023, como por ejemplo en enero de 2023 estaba la ley orgánica para impulsar la economía violeta. ¿Y qué significa esto? Que a partir del 2024 aquellas empresas que contraten dentro de su personal, dentro de su nómina a mujeres, tienen un 140% adicional de beneficio del impuesto a la renta. Incluso puede extenderse este beneficio hasta 3 años si es que dentro de su nómina existe más del 50% de personal femenino en la empresa. En junio 2023 se publica en registro oficial. Recordemos, en ese momento no teníamos Asamblea Nacional. Y todo lo que hacía el presidente de la República en ese momento lo aprobaba la Corte Constitucional. Pues en junio de 2023 salió la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. ¿Y por qué sale en junio? Porque teníamos un problema, aquellos que estábamos en relación de dependencia con el tema de las retenciones. Y tuvieron que cambiar el tema de las retenciones y ahora, a partir de ese momento, se incluye el tema de las cargas familiares como parte de esas rebajas, incluyendo las cargas familiares hasta un máximo de 20 canastas básicas en ese momento, ¿no? Hasta 5 cargas familiares. Eso pasó en el año 2023, en junio, que rige a partir justamente con la reforma que se hizo en ese momento de manera apresurada para que las retenciones que se realicen a partir de julio a diciembre sean menores a las que se hicieron durante los primeros 6 meses del año 2023. En esa misma ley, recuerdo que estaba también la creación de este impuesto que muy bien mencionó Carlos, a los pronósticos deportivos, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y cómo haces con aquellas empresas que auspician? Hay que hilar fino aquí, ¿no? Porque recordemos que el tema de los juegos de azar en el Ecuador está prohibido. A diferencia de un pronóstico deportivo, que tú tienes un conocimiento, tienes un análisis de probabilidades, porque si yo le apuesto a mi equipo es porque yo conozco cómo juega mi equipo y contra quién juega. Y podemos decir que tengo una alta probabilidad de que mi equipo gane y por tanto pueda ganar ese pronóstico deportivo. Se crea este impuesto, pero no se da cuenta la administración tributaria que los principales auspiciantes, estas empresas que se dedican a los pronósticos deportivos, las principales, por ejemplo, Betano, que auspicia a Barcelona, Novibet, que auspicia a Melec, si no me equivoco, Ecuabet, que auspicia a la selección ecuatoriana de fútbol, que son las grandes empresas que se dedican a este negocio, que auspician, en este caso al fútbol y a otras actividades, no están en el Ecuador. Y si comenzamos a revisar dónde están estas empresas, están domiciliadas en paraísos fiscales. Y en ese momento que estaba la ley que rige a partir del 1 de enero de 2024, imponiendo un impuesto del 15% a los premios, el tema es cómo les cobras a las empresas que auspician estos pronósticos deportivos. Es por eso que tuvieron que hacer una reforma al respecto y ahora incluso hasta la pueden bloquear, dice aquí, bloquear el IP, para que estas empresas no puedan participar de estos pronósticos en las plataformas que estas empresas utilizan. Luego tenemos esta nueva ley, pues la ley que explicaron hace un momento, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que trae estos cambios en materia tributaria, muchas deducciones en temas de generación de empleo, en temas de deducciones del impuesto a la renta. Y ahora, justamente, ¿qué es lo que quería complementar al análisis? Tenemos la nueva ley que se está revisando en la Asamblea, está en segundo debate
en la Asamblea Nacional, que es la ley orgánica para mitigar, para enfrentar el conflicto armado interno en el Ecuador, la crisis económica y la crisis social. El Ecuador financieramente, el Ministerio de Finanzas está quebrado, no tiene cómo poder responder al todo el tema del salario, del gasto público, del gasto corriente. Tiene un problema que tiene que ser financiado. Y la propuesta inicial del Ejecutivo fue aumentar el IVA, un IVA que está en el 12% y que por ahí escuchaba comparaciones que es el IVA, uno de los IVAs más, una tarifa de IVA más bajas de América Latina. Bueno, efectivamente podríamos decirlo que sí, porque en Colombia la tarifa del IVA es el 19%, en Chile es el 19%, en Perú nuestro vecino es el 18%, pero son economías que no están dolarizadas. Podemos compararnos con El Salvador, por ejemplo, que es una economía dolarizada, cuya tarifa de IVA sí es 13%. Por debajo de Ecuador está Paraguay, por ejemplo, con una tarifa de IVA del 10%, y Panamá, que no es considerado porque es un paraíso fiscal, con una tarifa de IVA del 7%. El promedio en América Latina del IVA es el 15% de América Latina. Entonces, aquí el tema es, ¿qué pasa con este IVA? Pues resulta que el día de ayer, en la Asamblea Nacional, prácticamente negaron el tema del IVA. Esto es un problema en temas fiscales, ¿por qué? Porque se estaba estimando recaudar por este periodo 2024, donde el IVA automáticamente tendría que subir al 15%, 1.300 millones de dólares aproximadamente. Bueno, sería el 2024 mil millones de dólares, 2025 1.300, 2026 1.300 millones de dólares para mantener ese IVA del 12 al 15%, pero con un IVA permanente al 13%. La Asamblea aparentemente no aprobó aquello, sin embargo, el presidente de la República obviamente va a vetar esto porque el Estado necesita de recursos para tratar de cubrir todo este gasto corriente. Pero muchos nos enfocamos también en el tema del IVA, sin ver también las otras contribuciones que le llama, que van a regir también a partir de este año, seguramente. Recuerden que la Asamblea tiene 30 días, porque es un proyecto de ley de carácter económico urgente, para poder resolver. Y dentro de esas contribuciones está, por ejemplo, la contribución que tienen que hacer las entidades del sistema financiero, que es de manera progresiva para aquellas bancos, entidades financieras que tengan unas utilidades que superen los 100 millones de dólares del periodo fiscal 2022, que ya fue declarado, que ya está registrado, pues tendrán que pagar una contribución del 25%. Ya les voy a enseñar, aquí tengo el segundo debate de la asamblea que se dio el día de ayer, para que puedan ver todos estos cambios. Una tabla progresiva entre el 5 al 25%. Y también esta impuesta contribución que van a hacer las empresas, todas las empresas, exceptuando las micro y pequeñas empresas, es decir, exceptuando tengan ingresos inferiores a $1.000.000. Estas no participan de esta contribución especial, que es del 3.25% de esas utilidades que fueron ya registradas por parte de estas empresas. Y tenemos que estar muy atentos, porque una vez que la Asamblea ya apruebe aquello, inmediatamente rige a partir de su publicación en registro oficial y se esperaría que esto sea en el mes de marzo de este mismo año. Me quedaba pendiente el tema del IVA. Hay un IVA diferenciado también que se plantea para la parte de la construcción, para la compra de materiales de construcción. Se plantea en el veto un IVA del 5%. Como les indiqué, se plantea dejar permanente el IVA al 13% y que el IVA aumente al 15% 2024, 2025 y 2026. Y también otra modificación en el tema del impuesto a la salida de divisas. Actualmente tenemos un ISD del 3.5%. ¿Se acuerdan que iba bajando? Y se acuerdan que el presidente anterior, al año anterior, había previsto que el último día del año 2023 ese impuesto a la salida de divisas baje al 2%. Pues no, ahora necesitamos recursos fiscales de manera inmediata, no alcanza para poder cubrir todo el gasto corriente y se plantea la modificación nuevamente del impuesto a la salida de divisas al 5%. Puedo compartir, tengo aquí la ley que les estaba mencionando, déjenme compartirles, me confirman por favor si lo pueden ver. Aquí está la disposición de la Asamblea Nacional, lo que les mencionaba, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Todavía no.
la contribución temporal a los bancos sobre esas utilidades que ya fueron previamente regentes al año fiscal 2022, pero esto tienen que pagarlo ahora en el 2023. ¿Me confirmas, por favor, Gerson, si se puede ver? Está bien, dame un segundo, por favor. Sí, y aquí está la tabla que hacía referencia. ¿Me estás compartiendo? Estoy compartiendo, sí. ¿Se puede ver? Ahora, Aquí hacía referencia justamente a la tabla que tendrían que pagar los bancos sobre sus utilidades a manera de contribución en función de estas utilidades registradas. Y lo tendrían que hacer en este periodo fiscal. De la misma forma, a las empresas, excluyendo a las micro, pequeñas empresas, es decir, excluyendo a aquellas empresas que no tengan ingresos que superen el $1.000.000, entonces, en este caso tendrían que pagar la contribución del 3.25% sobre las utilidades grabadas, generadas en el ejercicio fiscal 2022. Tenemos que estar muy pendientes de todos estos cambios que van a regir una vez que esto se publique en registro oficial, obviamente con el veto del presidente de la República respecto al impuesto al valor agregado. En la Asamblea se dividió esto en diferentes temas y en la parte del IVA no pasó, pero el presidente de la República va a vetarlo seguramente. ¿Alguna pregunta? Gracias, Marlon. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, asimismo, a manera de resumen, Marlon nos hace un poco el recorrido de cuáles han sido los cambios tributarios que no solamente están afectando este año, sino también un poco el año pasado. Comenta que a partir de enero del 2023, con la Ley Orgánica de Economía Violeta, se impulsaba la contratación de mujeres, deduciendo justamente impuesto a la renta de manera directa y sobre todo motivando que la brecha salarial se disminuya, ¿no? Contratación de más del 50% de mujeres dentro de la base de trabajo de las empresas. De igual manera, en junio del 2023, también se publica la Ley Orgánica de Fortalecimiento a las Familias, de fortalecimiento económico, que tiene una carga interesante con respecto a las personas en relación de dependencia, colocando el tema de las cargas tributarias como gastos deducibles, pudiéndose una persona en relación de dependencia deducir hasta 20 cargas. De igual manera nos hace ver el tema de los pronósticos deportivos y cómo, a pesar de que existe una ley que carga un 15% de impuesto a los premios, las principales empresas auspiciantes, justamente él destacaba algunas empresas que auspician equipos de fútbol en el Ecuador y la selección ecuatoriana, no están domiciliadas en el Ecuador, por cuanto era difícil realmente hacer este cobro de este impuesto, lo que ha hecho necesario que justamente se reforme este tema de los pronósticos deportivos. Y bueno, abordamos algo que está muy en boga, que es el tema de la Ley Orgánica para mitigar el conflicto interno. Justamente estamos esperando las resoluciones de asamblea, como bien mencionó Marlon ayer, se encontraron en segundo debate y bueno, ellos señalaron justamente un IVA diferente al que había planteado inicialmente el señor presidente, el cual ya realizó el veto parcial acerca de lo que piensa. Sin embargo, se destacan cosas que quizás no están tanto en el ojo público, pero que son interesantes de analizar, que es el tema de las contribuciones, de manera particular las contribuciones al sector financiero, que son contribuciones que son específicamente para aquellas entidades del sector financiero que han tenido más de 100.000 millones. Tome nota, Marco, tú me confirmas. 100 millones. 100 millones de dólares. 100 millones en el año 2022, que tiene una carga fiscal del 25%. Y de igual manera, contribuciones para todas las empresas del sector, las pymes, del 3.25%. Sí, 3.25% más. 3.25. 3.25. Pequeñas, micros y pequeñas empresas. Exactamente, se excluye. Y también hablamos acerca del IVA diferenciado, que también, bueno, eso es algo bastante interesante que se busca impulsar el tema del sector de la construcción y que el IVA baje al 5%. Y bueno, esto ya adicional mío, esto es una de las cosas que se ha promulgado el presidente para la creación de empleo, ¿no? Porque él sostiene que el sector de la construcción es uno de los sectores que más puede generar plazas de empleo. Entonces, por ahí va. Y por último, hablamos acerca del ISD, el cual había estado disminuyendo
Sin embargo, Marlon señala la necesidad de pasar del 3.5 al 5%, que era lo que estábamos antes, por la necesidad justamente de cubrir ese gasto corriente que actualmente estamos en rojo y es necesario que el Estado comience a generar mayores niveles de ingreso y de recaudación fiscal de manera particular para poder solventarlo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor, público presente o público virtual. Comentario, esa pregunta, Carlos. Entonces se refería al IVA, que no fue aprobado por la Asamblea, inmediatamente el presidente del veto. Escuchaba el comentario de la Corte Constitucional que decía, pues, más allá de que el presidente haya hecho eso, se está pasando con sus derechos, que estaría violentando una norma y que probablemente aquello no se haga efectivo. ¿Qué tan cierto es? Porque lo del IVA se necesita, no es una cuestión de política en este momento, se requiere en el país, pero ¿qué tan cierto es que podría no darse por una resolución de la Corte Constitucional? A ver, efectivamente, se toma la decisión por parte del presidente de la República de buscar una recaudación rápida. Bueno, y una recaudación rápida es el tema de un impuesto al consumo, que es muy distinto a un impuesto al ingreso, a lo que tú generas, si comparamos con el impuesto a la renta. Cuando tú pagas el impuesto a la renta en función de lo que estás generando. Si tú generas más, tienes que pagar más. La progresividad que persigue el impuesto a la renta. En cambio, en el impuesto al consumo, no te están viendo los ingresos que tú tienes. Y tú pagas en función de lo que tú consumes. Es un impuesto regresivo, es un impuesto indirecto, es un impuesto que traslada, porque no lo quieres pagar tú, tienes que trasladarlo a otros. Pero es un impuesto, eso sí hay que reconocerlo, de muy fácil recaudación. ¿Ya? Entonces, lo más fácil es tratar de aumentar el IVA. Plantean, como te mencionaba, en esta propuesta del presidente de la República, este incremento de 1.300 millones de dólares anualmente por el año 2024, ya que ha pasado enero y febrero, se estiman 1.000 millones de dólares, pero efectivamente muchos bloques de la Asamblea Nacional han tratado de indicar que no es la solución en estos momentos para el país. Y en ese bloque, porque dividieron el tema de los diferentes temas a tratar, en ese bloque, en el tema del IVA, prácticamente, bueno, dicen que negaron, algunos dicen que lo negaron, yo estoy revisando de manera precisa si es que lo negaron, porque cuando los asambleístas no dicen nada, no niegan ni aprueban, me lo dejan en el aire, inmediatamente ante ese vacío, el presidente de la República, con el veto que tiene, parcial o total, puede a su forma tratar de legislar, ¿no? Entonces, habría que ver si es que efectivamente la negaron, el tema del IVA, o no decidieron, o simplemente pasaron a votación, pero sin decir nada. El presidente de la República está en toda su capacidad para poder vetar. Creo que lo hizo el día de ayer, incluso yo revisé en redes de manera apresurada, eso sí, de manera apresurada, porque tenía que pasar los 30 días para poder dar su criterio al respecto. La Corte Constitucional, si bien es cierto, es un tercero confiable, pero en la medida de lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador y ante diferentes reformas, pienso que el IVA, si no llegan a aprobarlo para fines de lo que quiera hacer este gobierno y próximos gobiernos, pensar en la sostenibilidad en las arcas fiscales, tienen que tomar una decisión al respecto. Si no es el tema del IVA, es el otro tema también muy convulsionante, que es el tema de los subsidios, pues, ¿no? Entonces, el subsidio al diésel, el subsidio al ecopaís, quitarlos para tratar de amortiguar todo el problema que tiene la caja fiscal. Le escuché en la presentación de Carlos que decía, bueno, los grandes contribuyentes tienen que hacer su autorretención para que generen liquidez. Sí, esa liquidez en el ejemplo que expuso Carlos son de 100 millones mensuales. Y 100 millones mensuales no alcanzan, por más gran contribuyente que seas. Son 1.200 millones de dólares en el año. Y el Estado requiere, estábamos viendo las cifras del Ministerio de Finanzas, está totalmente en rojo.
y necesita ver la forma de que esto sea sostenible, ¿no? Claro, Guardando de alguna manera reglas macrofiscales, pero que se cumplan. Pero esto es un problema que ya se está viendo en la parte pública, en la parte de los salarios del sector público, que algunos ni siquiera les han pagado, otros sí. Carlos, Entonces, Carlos, ese esa es un parte problema que tienes que está, enfrentar, ¿no? se me está escuchando. Carlos, ¿sí me escucha? Sí, sí, Ya, totalmente. esa parte está totalmente clara. De hecho, el déficit para este año está calculado alrededor de 11.000 millones de dólares. Está claro que estamos en cifras rojas, y no este año, sino en los últimos 3, 4 años. La pregunta es, ¿la Corte Constitucional puede invalidar el veto que hizo el presidente? Esa es la Puede pregunta. ser la Corte Constitucional. A mi criterio pensaría que posteriormente, siempre ha actuado la Corte Constitucional de esa forma. Una vez aprobada la ley, una vez en registro oficial a través de la fuerza del Ejecutivo, seguramente la Corte Constitucional va a esperar en el transcurso del tiempo dar un pronunciamiento sobre el tema. Imagínense, por ejemplo, el tema en su momento de la ley ambiental. Después de cierto tiempo, la Corte Constitucional dijo que estos temas de impuestos no eran realmente los que se consideraban en ese momento e invalidó eso, pero después de cierto tiempo. Yo creo que por el tema político, acuérdate que el gobierno solamente tiene un año de gestión, no más. Está pensando en la próxima reelección, eso sí, pero tienes que buscar una solución al respecto. Y seguramente esto, al no ser aprobado por la Asamblea del Presidente de la República mediante veto, lo va a hacer aprobar ya, porque requiere esos recursos y va a buscar otras formas para tratar de generar y cumplir todo el tema del déficit fiscal que maneja el gobierno. Muchísimas gracias. Creo que tenemos otra pregunta. Una consulta que escucho y es interesante aprender de eso aquí. Y veo que escuchamos de números de cuánto vamos a llegar. El que está evadiendo el 12%, ¿sí? O no lo paga y se lo guarda, también va ahora a estar contento con el 13%. ¿De acuerdo? ¿Dónde deseo llegar? El mundo camina hacia la transformación digital, ¿ok? Y yo más creería con lo que conocen ustedes, tal vez la parte tecnológica para la recaudación muy bien del 12%, no deberíamos llegar al 13%. Y sigo el último ejemplo y criterio que me pareció interesante cuando tocaron los subsidios. ¿Ok? Yo vengo de la parte comercial y los negocios, las empresas, para vender sus productos, tienen su fuerza de venta y zonifican. ¿De acuerdo? Y al tener zonificadas las zonas, saben dónde se tiene que vender. Bajo ese mismo criterio. Ejemplo, el gas debería estar zonificado para que haya un distribuidor que venda solamente en ese espacio y pueda levantar información de saber cuántos cilindros de gas se pueden vender en un determinado espacio. ¿De acuerdo? Bajo ese criterio, yo podría decir, antes de que toquen los impuestos, ¿ok? Antes de que suba, aún haz una excelente recaudación para no darle la oportunidad al que evade o al clásico, y con esto concluyo, porque un día me causó risa escuchar a alguien que decía que asesoraba a una empresa y decía, yo los asesoro para saber cómo pueden evadir, porque la ley lo permite. ¿Ok? ¿Cuál ley que tú ves? Bueno, yo voy a contestar parte de lo que les ha preguntado. Es claro que se pueden obtener diversas fuentes de acceso a recursos para poder cubrir este déficit que en este momento está viviendo el país y digo que arrastra hace muchos años, ¿ya? El problema Maximiliano, el problema es que se requieren recursos de forma inmediata. Corregir la evasión no es algo que se va a hacer de un mes a otro. Estoy totalmente de acuerdo contigo con que hay que trabajar el tema de la evasión, con que hay que trabajar en el tema de los bienes incautados que se pasen a propiedad del gobierno, con el tema de que hay que reducir y optimizar el gasto corriente en el sector público. O sea, hay un millón de cosas que se tienen que focalizar el subsidio, pero ninguna de esas medidas
no van a haber recursos de inmediato. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta al por qué es necesario en este momento el IVA. Por eso es que se discute, ¿verdad? Que somos antipueblo, decía Marlon, el IVA es un impuesto al consumo, que es regresivo, lo sabemos, ¿ya? Pero quienes consumen también lo hacen de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? Alguien que tenga un salario de $800 no se va de viaje cada semestre en vacaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, los impuestos diferenciados funcionan perfectamente en función del tipo de bien que se consume. Y ya que tocó el tema de la política, yo coincido con usted en que las decisiones que están tomando los políticos, tanto de un lado como del otro, es político. No se está pensando en el bienestar del pueblo. Si usted me pregunta profesionalmente, yo sí digo que el IVA en estos momentos, por el tema que le acabo de explicar, es necesario, y eso no significa que estemos en contra de una población que tiene ingresos bajos. No, significa que estamos pensando en el problema que hay que cubrir en este momento hasta que podamos encontrar fuentes más solventes, incluida el tema de la prohibición de la evasión y otros temas que están pendientes. No sé si eso es un... Gracias. Marlon, Carlos, ¿quieren agregar algo más? Me pareció muy interesante. En lo referente que decía la parte sistemática, sí, el SRI, usted no pagó ahorita y ya más tarde ya sabe que no pagó y le manda notificación. El SRI está, pero con una plataforma increíble. Y una pregunta, ¿y con los que no entregan facturas? Tú vas y compras algo, la factura te la envío más tarde a tu correo y nunca te llega. ¿Cómo vas a hacer? Sí, pero ¿cómo te puedo decir? Tú puedes ver tu factura en tu plataforma Sí, del pero SRI y puedes denunciar. yo creo que hay que trabajar en un sistema público para que la gente sepa dónde tiene que denunciar y por qué tiene que denunciar para que esto se permita, porque es una práctica bastante común. Sí, más que nada porque así te dan un papelito y no te dan enseguida. Por ejemplo, uno come en un lugar y te lo dan como a la semana. Ay, Y no, se no. Ahí se entiende conmigo. Bueno, pero a veces no te lo envían a tu correo, pero sí te lo llega, te mete al SRI y ahí está la factura. En el mismo sentido de la pregunta de Marlon, Pablo, yo tengo una duda. La bancarización no ayuda a que se evada menos. No hay ahí una forma de controlar la evasión o de ayudar a minimizar la evasión con esta inclusión de la bancarización en el sistema. Por supuesto, cuando tú compras factura, tú compras algo por más de $50, ya está obligado la persona que vende a poner tus datos. Y en ese momento, si estás comprando valores y todo lo estás comprando en efectivo, pues bien, ya tiene un registro, también el servicio de renta, ya tiene una base que se va complementando. Sí, lo que dice el señor, se ayuda bastante la parte, que hasta ya hemos llegado básicamente que todos estemos facturando, tengamos la facturación electrónica. De hecho pongo el caso porque la organización que me cobra la alícuota me la cobra por medios electrónicos. Es obligación. Y a partir de enero tuvo que declarar o le retuvo en la tarjeta de crédito el impuesto a la renta. Entonces me comunicaron de que me iban a subir el valor y empezó una discusión precisamente al respecto, porque yo le decía, te están haciendo una retención que tú tienes que pagarle al Estado, que seguramente no has venido pagando. Ahora, ¿cuál es el dilema ahí? Y viene el otro tema que ellos también me argumentaron, y es cierto, nosotros somos una entidad sin fines de lucro y me están reteniendo. Entonces creo que todavía hay cosas que se van a ir mejorando, pero sí creo que hay una posibilidad de minimizar en algo un impacto en el tema de la evasión al tener este link directo con la bancarización, en lo que mencionaba Maximiliano. Mi experiencia. Algo que mencionó también Maximiliano es muy importante y yo también lo he escuchado. Es el tema de que les enseñan a maquillar los plazos, ¿no? Lo que yo te enseño, ¿cómo solucionar ese problema? O sea, lo que pasa es que ahorita tiene los anexos transaccionales, tiene mucha información en el SRI. ¿Qué tal si usted me pone más gasto de lo que dice en el anexo transaccional? El SRI llegará un momento en que fácilmente diga, a ver, tú tienes tanto gasto y según electrónicamente tengo tanto. Y ya lo está haciendo con ciertas empresas. Dígame de dónde viene la diferencia. Entonces, tiene que buscar papeles, cosas así. Es más, incluso algo que le está pidiendo el SRI
a las personas que hacen la declaración de impuesto a la renta personales y tienen valores $3.000, $4.000, valores cerrados. Ni ellos mismos se lo creen. Entonces ya el SDI le está enviando notificaciones para que demuestren esos gastos. Bien, gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos los presentes, gracias por las preguntas. No sé si Marlon quieres agregar algo más. Bueno, sí, una cosita adicional, el tema del control tributario que hace la administración tributaria. Tiene una base de datos estupenda, no solamente local, sino también que tiene la trazabilidad con otras bases de datos de otras entidades. Puede pedir información inmediata, tiene información de las cuentas bancarias, de los reportes. Y lo mejor para el control tributario, tiene ya información, tiene convenios de intercambio de información espontánea y automática con otras administraciones tributarias de otros lados. Es decir, para aquel contribuyente, persona natural, que tiene que consolidar su renta global, no solamente van a ver la renta que generes en el Ecuador, sino la renta que tengas en el exterior, y va a ser muy fácil cruzarte. Así que tendrás que declarar todo los ingresos que realmente tienes, aquí y afuera. Muchas gracias, Marlon, por tus comentarios y por tu presentación. Igualmente, Carlos, muchas gracias. Vamos a dar por cerrado este café. Gerson, ¿quieres Sí, comentar algo no, más? yo agradecerles a las personas que se han conectado de manera virtual y a los que han asistido el día de hoy. Y le voy a dar la palabra a la directora del Subsistema de Investigación y Desarrollo para que cierre el evento. Marlene, por favor. Bueno, muchas gracias a los presentes, a los expositores. Marlon, mucho gusto. Carlos, Igualmente. gracias por siempre colaborar con nosotros. Mercedes, por haber sido moderadora y presentar los resúmenes de manera muy concreta. A todos por las preguntas. Y bueno, y también nos anticipamos a que el próximo Café Científico va a ser en marzo 20 a cargo de ICSEA, ¿ya? Y va a ser de esta misma forma híbrido, por lo tanto desde ya nos estamos invitando a estos temas, ¿no? Muchas gracias por su presencia y damos por concluido este capítulo. Muchas gracias, Marlene. Gracias. Cuídense. Gracias. Chao, Marlon. Sí, Nos vemos.